Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre el nuevo esquema de pago y trato de la PTU. Eh, Recuerden que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y de igual manera les vamos a hacer llegar la presentación que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Diego Ramírez en este tema. Bienvenidos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos nuevamente en este espacio en el que vamos a ver el nuevo esquema de pago de la PTU y el trato que, bueno, ya es conocido por todos. Vamos a despejar algunas dudas y pues bueno, comenzamos. Recuerda que durante el desarrollo de la presentación, si es tu deseo escribir las dudas que van surgiendo, con toda confianza lo puedes hacer. También recuerda que puedes, pues bueno, ver la presentación y al final, si es tu deseo o algo no quedó claro, pues escribir tu duda y si está en mis manos responderle en el momento, lo haré. Y si por alguna razón no está en mis manos responder la pregunta, pues bueno, me la llevo de tarea, la consulto con nuestra barra de expertos y te la contestamos en el transcurso del día de hoy y o a más tardar el día de mañana, ¿sale? El temario de esta presentación en el cual estamos aquí, pues vamos a tener una pequeña remembranza de lo que es el PTU en sí, que es la PTU, quién tiene derecho, las empresas que están exentas de pago, los trabajadores que no tienen derecho al pago de la PTU, la determinación de factores, los nuevos esquemas, pequeñas recomendaciones sobre el trato fiscal que tiene la PTU y los plazos para cumplir con las normas. Uno creería que solamente es hacer una declaración de persona moral, te da un resultado de tu PTU, y haces el pago, ¿no? Pero ahí viene acompañado de varias normas por parte de la Secretaría del Trabajo, en cual van en función de crear una comisión mixta de la PTU, darlas a conocer, que los trabajadores ahora también, pues de alguna manera tienen que estar de acuerdo y pues bueno, está divertido, ¿vale? Bueno, como pequeña remembranza, pues recordemos que en 1976 se crea la PTU como tal con fundamento. Antes era opcional, antes de esta fecha era opcional. En 1976 pues se da el fundamento en la Constitución Política. También se plasma en la Ley Federal de Trabajo y también se toma en cuenta para el impuesto sobre la renta en plena ley, ¿sale? En este ejercicio, en 1976, se crea la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y el reparto de las utilidades o PTU, como se conoce coloquialmente, funciona como un incentivo que estimula al trabajador y por ende se supone que brinda más productividad en los centros de trabajo. Esto en 1976 fue el criterio y lo que se tenía en mente, pues para eh, dar PTU a los trabajadores. Ahora, como tal, ¿qué es la PTU? Pues bueno, es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Recordemos que esto de la PTU es un derecho que se le consagra a cada trabajador que presta sus servicios en una relación laboral como persona física o a una persona moral. Las personas físicas que tengan trabajadores pues tampoco se escapan y de alguna manera también pagan PTU, ¿sale? Recordemos que este derecho se consagra a las personas que se les reconoce la relación de trabajo. Para reconocer una relación de trabajo, muchos creeríamos que debe de estar contratado por la empresa o la persona física que tenga trabajadores y que debe de estar con un contrato de relación laboral de por medio. Recordemos que esto no es así. La relación de trabajo es y la subordinación se da cuando hay un horario, un centro de trabajo y cuando hay
actividades y un reporte que se da a un jefe, ¿no? Que a eso se le llama subordinación. Entonces, no necesariamente debe de tener un contrato, porque el contrato solamente te da la formalidad de la relación laboral. Una persona puede estar trabajando, incluso no puede tener contrato y es un subordinado y tiene derecho al pago de la PTU. Ahí algo que sí, pues pasa mucho en la industria, más en la industria, pasa en todos lados, pero un poco más, es más visto en la industria, por ejemplo, son los practicantes. Si no tenemos bien el esquema de los practicantes dentro de la empresa, pues pueden demandar una subordinación. Regularmente hay practicantes que se someten a un horario, tienen un lugar de trabajo y tienen actividades asignadas y reportan progreso y el avance de esas actividades. Entonces eso es una relación, aunque se diga que tiene un contrato de practicante y demás, pues puede ser demandable el derecho que consagra por que exista una subordinación. Recuerda que para el practicante hay un trato muy especial que se recomienda por ley y no necesariamente una contratación directa, ¿sale? Recordemos también que el plazo para cobrar la PTU tiene vigencia de 1 año, como todos los derechos ante la Ley Federal de Trabajo, solamente que este tiene una particularidad. El año vence en la exigencia de pago, que quiere decir que si tú en mayo, y como la mayoría de las empresas ahorita en mayo vamos a pagar el PTU, por darte un ejemplo, el 15 de mayo del 2023, entonces este derecho y exigencia de pago pierde su efecto hasta mayo del 2024. Y esta PTU no cobrada es la que se reporta en la declaración del 2025 como PTU no cobrada. Recuerda que las acumulaciones en materia contable fiscal, la PTU, la manera correcta de acumular la PTU no cobrada, pues siempre es a un ejercicio fiscal hacia atrás de desfasado, ¿sale? Bueno, ¿quién tiene derecho al reparto de utilidades? Pues todos aquellos que se encuentran en servicio de uno o varios patrones, ya vimos que pueden ser personas físicas o morales, y no necesariamente al servicio activo, ¿va? Ya vamos a ver más adelante en la presentación, pero pues una de las reglas es que mínimo hayas tenido 60 días laborados y no necesariamente puede estar activo. Si yo estuve en un centro de trabajo de enero 2022 a abril 2022 y luego tuve otro trabajo de mayo a agosto y luego de septiembre a diciembre pues tengo 3 trabajos en todo el 2022 y como rebaso los 60 días con cada patrón, pues cada patrón me dará mi parte proporcional, ¿sale? Recuerda también que tienen derecho al pago de utilidades. Los madres y padres ahora que están en periodos de incapacidad temporal y que estén trabajando. Recuerda también que hay una particularidad en el tema de incapacidades. Regularmente no se toman en cuenta las enfermedades generales. Ellas disminuyen la parte proporcional de días trabajados, riesgos de trabajo y maternidad se toma como día normal, pero hay una particularidad. ¿Qué pasa con unos permisos COVID? Bueno, entonces recordemos que los permisos COVID que se dieron y se siguieron dando en su momento, pues fue con el espíritu de que el trabajador no perdiera ingreso en días trabajados. Entonces, pues como tal el permiso COVID, aunque como tal no tiene título de incapacidad, pero sí mandaste al trabajador a su casa y demás, ahí hay un tema de que, pues bueno, finalmente no estuvo trabajando, el permiso COVID no pega en proporción para días trabajados, ¿sale? Bueno, recordemos un poco cuáles empresas están exentas de pago de la PTU. Pues bueno, por esencia, las empresas que no tengan utilidades, fiscalmente utilidades en el ejercicio a tratar. Recordemos que la declaración con el resultado de la PTU se brinda a la comisión mixta. La comisión mixta, a su vez, la da a conocer a los trabajadores. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no hay de que salga la empresa o persona física y diga,
no tuve PTU, no hay PTU por repartir y fiscalmente sí tenga, ¿no? Esto, pues es totalmente ilegal porque de alguna manera, pues se brinda este documento y se tiene que dar a conocer. Las empresas que no excedan de 300,000 pesos en el año como tal, recordemos también que desde el 2017 las empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento no están obligadas a dar PTU. Claro, con la condicionante de que sí pueden dar la PTU siempre y cuando pues recordemos que es de manera opcional, porque como tal la ley las exenta del pago de la PTU. Recordemos que otras ramas de la industria, como la extractiva de nueva creación, pues durante su periodo de exploración tipo petroleras, mineras, gaseras, pues están exentas de pagar su PTU a los trabajadores y las empresas con fines humanitarios sin lucro, ¿sale? Y los organismos descentralizados del gobierno son las empresas que están como tal exentas del pago de PTU. Bueno, ahora vamos un poco más a profundidad. Los trabajadores que no tienen derecho al pago de la PTU, pues como tal, recordemos que en la Ley Federal de Trabajo se tutela que no tienen derecho, y lo confirmo, no tienen derecho a pago de la PTU los directores, gerentes generales y administradores de las empresas. Los socios y accionistas, por ende, no tienen. Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, ya lo vimos que para tener derecho al pago de la PTU mínimo es que haya trabajado una persona 60 días en su centro de trabajo. Los colaboradores con un esquema de pago de honorarios tampoco tienen derecho al pago de la PTU y los trabajadores domésticos como tal hace extremadamente 15 días hubo una reforma donde pues ya los trabajadores domésticos tienen más derechos, entre ellos el pago de la PTU también por ingreso de persona física, ¿no? Y hay una regla como tal en cómo pagarle y cómo determinar un ingreso para los trabajadores domésticos. Para los trabajadores de confianza no mencionados, pues bueno, se tomará como salario tope de reparto de utilidades el resultante de sumar el 20% al salario máximo del trabajador, ¿sale? Recordemos que para fijar los topes de sueldo, que lo vamos a ver un poco más adelante, se toma el salario más alto del trabajador sindicalizado, solamente que al de confianza, tomas ese y le sumas un 20% adicional. Recuerda que durante el desarrollo de la presentación, si tienes dudas, las puedes escribir. Si no, no pasa nada. Y al final, en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos, pues ahí, si está en mis manos, las vamos a disipar. ¿Sale? Bueno, vamos a entrar ahora un poco más a profundidad, ya como tal, con el pago, para la determinación de pago, bueno, pues para determinar el pago, primero hay que determinar los factores de la PTU. Recordemos que el importe de la PTU, pues, se obtiene de adquirir un 10%, ¿no? De la PTU determinada. Y este 10% se divide en dos partes. Un 5% que es para la PTU del salario devengado y el otro 5% que es para la parte de PTU días. Y para esto hay varios criterios. Para determinar la PTU devengada por salarios, recuerda que se tiene que tomar en consideración tiempos extras, aguinaldos, primas, incentivos, premios y pues de alguna manera mencionar la mayoría de las percepciones, ¿no? Que se obtienen sin considerar el subsidio al empleo y las devoluciones realizadas por parte de la persona física o persona moral al trabajador. Por la parte del factor de días, recuerda que las incapacidades temporales por periodos de trabajo prenatales suman, las vacaciones, días festivos suman, días de descanso obligatorio, los que son de ley y los que tengas contemplados en tu contrato
colectivo de trabajo también, pues porque ahí están determinados de alguna manera. Los permisos con goce, muchos suman también las faltas injustificadas. Regularmente yo no les hago esa recomendación. Al final de cuentas está tutelada y declarada en un CFDI como falta, muy independientemente de si es injustificada, justificada por horas y demás. Yo te doy la recomendación que al estar tutelada como falta, pues no la tomes en cuenta. Solamente te obligan a permisos con goce y los permisos contractuales que bien ya les anticipaba, que son aquellos que se declaran en el contrato colectivo de trabajo. Y esto ya es por cada centro de trabajo. Bueno, pues es muy fácil para sacar los factores. Llegando a este ejemplo, supongamos que es un ejemplo, lo aclaro, que tenemos una utilidad de 300,000 pesos para ponerle número, ¿sale? De esta utilidad de 300,000 pesos, recordemos que el 5%, bueno, en este ejemplo el 50% es para la PTU por días trabajados y el otro 50% es para la PTU de sueldos. ¿Y cómo se sacan los factores? Pues bueno, en este ejemplo tenemos al trabajador 1, 2 y 3 en la primera gráfica. Y luego tenemos los días laborados por cada trabajador. El trabajador 1 laboró 365 días, el trabajador 2 360 y el trabajador 3 320 días. La suma de los tres trabajadores me da 1045 días. Para sacar el factor de la PTU por día por trabajador, pues simplemente tengo que dividir el número de días entre el total de días por los tres trabajadores. Por ejemplo, para sacar el primer factor por día de 0.3493, divido 365 en 1045 días. El segundo factor de 0.3445 divido 360 entre 1045 días. Y el tercero, 320 entre 1045, me da 0.3062. Ahora, pues bueno, ¿qué hago con este factor? Pues viene una aritmética muy sencilla. Habíamos indicado que la cantidad de utilidad para la primera gráfica eran de 150,000 pesos. Entonces simplemente voy a sacar el porcentaje. Voy a multiplicar 0.3493 por 150,000 y me va a dar 52,395. 0.3445 por 150,000 me va a dar 51,675 y el tercero pues es 30,62 por 150,000 y me va a dar 45,930. Hasta ahí pues es un ejercicio normal, todos los conocemos, lo hemos elaborado y la suma de la PTU por días me tiene que dar la cantidad asignada en un principio. Si se dan cuenta en este ejercicio, la PTU por días, la suma de 52,000, 51 y 45,000 me da 150,000, que es lo que habíamos destinado para la PTU de factor días. Y la PTU de sueldo, pues bueno, es una aritmética similar, que ya todos conocemos, es el salario diario, más todo lo que vimos con anterioridad. Esto multiplicado por los días laborados te da un sueldo anual. Y para sacar el factor de sueldo es la misma aritmética y criterio para sacar el factor días. Dividimos 182,000 entre el total del sueldo anual de los tres trabajadores. En este ejemplo, 182,500 entre 644,900 te da 0.283, redondeado, falta un decimal. 200,000 entre 644,900, 0.310. Y el último, 262,400 entre 644,900, te da tu factor. Y luego, ¿qué se hace? Exactamente la misma aritmética que se hizo para determinar el PTU por día. Entonces, mi factor 0.283 lo voy a multiplicar por 150,000, que es el otro 50% que se destinó para la PTU por sueldo. Y me da un resultado de 42,448. El segundo factor
.310, lo voy a multiplicar por 150,000 y me da mi segunda determinación de PTU por sueldo de 46,519 y el tercero es exactamente la misma aritmética. Me da una determinación por PTU de 61,033 pesos. En este ejemplo, al igual que en el siguiente, la suma del PTU por sueldo da 150,000, que es la parte que se había destinado para la utilidad por sueldos. Una vez que ya tienes determinada la parte de PTU por días y la PTU por sueldo, entonces ya solamente viene una aritmética más sencilla que es la suma de la determinación del PTU por días más la suma de la PTU por sueldo. En el primer ejemplo, el trabajador 1, recordemos que tuvo 52,393 pesos por la PTU de días, más la PTU por sueldo de 42,448, da un total a pagarle a ese trabajador de PTU de 94,343. Los siguientes ejemplos son exactamente lo mismo. Tomamos la PTU por días sumada a la PTU sueldos, 51,675 más 46,519 dan 98,194 y el tercero de la misma manera. 45,930 más 61,033 da a pagar 106,963 y de aquí ya podemos ir haciendo varios amarres. El primero es que cuando determinamos la PTU por días y por sueldo, pues nos dio el 50% de la PTU determinada de 150,000 pesos cada una. Y la suma de las dos PTUs por pagar determinadas por días y por sueldo dan 300,000 pesos, que es la suma también de los 94,000 más los 98,000 más los 106,000 pesos. ¿Sale? Entonces hasta aquí ya nuestro ejercicio es normal, es conocido, es como se ha hecho en ejercicios anteriores y no hay riesgo, todo está bien determinado. En años pasados, a esto lo sometíamos a un procedimiento de determinación de ISR, pues bueno, obteníamos un resultado ya neto a pagar por trabajador, dejándole exento por fuera, ¿sale? Ahora hay que hacer un pequeño ejercicio antes. Bueno, recordemos que ya tenemos en la primera columna nuestro porcentaje de cálculo de PTU, que pues es la determinación de 94,000, 98,000, 106,000, que dan 300,000 pesos. En este ejemplo, pues lo estoy aquí poniendo como viene plasmado en la reforma, al porcentaje de cálculo de PTU que determinamos por ley es el 10%, lo tengo que someter a dos comparaciones. Mi primer comparación es a 90 días del salario del trabajador. Aquí ya no se toma el salario, lo voy a decir así solamente a manera de este ejemplo, ya no tomamos el salario integrado. Recordemos, me voy para atrás, que para determinar el factor de días, pues, el factor de sueldo, tomaba tiempo extra, aguinaldo, primas dominicales, vacacionales, incentivos, premios y todos los haberes pagados, ¿vale? Y aquí en esta comparación ya no tomo ese salario del cual yo integré, ya me voy al salario diario normal. El salario diario normal lo someto a una multiplicación de 90 días y ese resultado es el que vamos a poner ahí. Y el promedio de la utilidad pagada de los últimos 3 años, pues de manera algo sencilla, los trabajadores que tienen cierta antigüedad hasta antes del 2021, estos trabajadores seguramente tienen PTU por antigüedad pagada de ejercicios anteriores. Lo único que hay que hacer es tomar los 3 años hacia atrás en donde se les pagó PTU y ese total se divide entre los 3 para sacar el promedio de los últimos 3 años. Y ese dato es el que vamos a poner en la columna número 3. Ahora, en esta reforma que fue, pues bueno, dada a conocer por la Secretaría de Trabajo en el 2021, se indicó una palabra, una frase muy, pues bueno, ya conocida también en la ley de trabajo, que es: se paga lo más favorable al patrón.
al trabajador, perdón. Y en un acercamiento que tuvimos en la Secretaría del Trabajo, pues bueno, este criterio ya tiene otro sentido cuando se le pone número y cuando pues se somete a la misma autoridad a un cuestionamiento. Por ejemplo, poniéndole número al ejercicio que les acabo de dar a conocer, el cual fue la reforma del 2021 para el pago de la PTU, vamos a ponerle número. Nosotros habíamos determinado en 2 ejercicios anteriores una PTU por pagar. En el trabajador número 1 determinamos 94,843 pesos. Resulta que el tope es un ejemplo, recordemos, no son números reales, es un ejemplo. El tope de 3 meses del trabajador número 1, los 3 meses de salario son 45,000 pesos. Y el promedio de la PTU del trabajador 1 de 3 años hacia atrás es de 38,000 pesos. El trabajador 2 tiene una PTU determinada de 98,194 pesos con un tope de 3 meses de salario de 90,000 pesitos y el promedio de la PTU pagada de ejercicios hacia atrás de 70,000 pesos. Y el trabajador número 3 determinamos 106,000 pesos 963. El tope de sus 3 meses de salario es de 72,000 y la PTU pagada a este trabajador en el promedio de 3 años hacia atrás es de 50,000 pesos. Ahora, si nos vamos a pagar esta PTU de acuerdo a lo que dice la reforma, que es pagar lo más favorable al trabajador, estaríamos pagando el tope de los 3 meses al trabajador 1 en vez de pagarle 94,843 pesos, le pagaríamos 45,000 porque en esta comparativa es lo que más le conviene, ya que el promedio de los 3 años está por debajo de lo que es el resultado de los 3 meses de salario. En el trabajador número 2, que son 98,194, pues el tope de los 3 meses son 90,000 y el promedio 70. Evidentemente le conviene y lo más favorable al trabajador son que se le paguen los 98,000 pesos. Y en el escenario número 3, número 3 habíamos de tener una PTU de 106,000. Resulta que el tope de los 3 meses es de 72,000 y el promedio de los últimos 3 años es de 50,000, pues evidentemente lo más favorable son los 72,000 pesos. Hasta aquí es lo que dice la reforma. Determina patrón, persona física con la obligación de pagar PTU, determina la PTU, somete cuando tengas este ejercicio a el tope de los 3 meses por trabajador y haz el promedio de los últimos 3 años. Lo que más le convenga al trabajador de esta comparativa es lo que le vas a pagar. Eso es lo que dice la reforma. Cuando nosotros nos acercamos a la Secretaría de Trabajo, dijimos, oye, pero ¿qué pasa si yo como persona moral o como persona física no le quiero pagar el tope de los 3 meses? Con este ejercicio que estamos presentando, se lo llevamos. Dijimos, a ver, soy un patrón que no le quiero pagar 45,000 ni 90 ni 72. La verdad es que le quiero pagar a mis trabajadores la PTU que se generó desde el ejercicio número 1, que son los 94,000, 98,000 y 106,000. La respuesta de la autoridad fue, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema, ni los patrones, personas morales, físicas obligadas van a tener ningún problema si pagan la PTU determinada, siempre y cuando esté por arriba de los 3 meses y el promedio de los 3 años. No hay ningún problema. Nosotros sacamos esta reforma por una petición del sector de la industria extractiva, lo cual ya vimos donde el primer año, aparte de invertir en esta búsqueda del producto al que se dediquen, pues llevan de por sí la carga de salarios y adicional la carga de la PTU. Y la PTU, pues en algunos casos solía ser decorosa. Comentarios de ellos. Entonces, al ser decorosa, dejaban al patrón con muchos gastos y no con más capital para poder invertir en su búsqueda del producto. Entonces, prácticamente la autoridad no está peleada, sí peleamos como está reflejado en este ejemplo, la PTU determinada. Si vamos a aplicar el pago de la PTU,
tomando en cuenta el comparativo de los 3 meses o el promedio de los 3 años, no pasa nada tampoco porque es parte de la reforma. Se puede decir que esta reforma, aunque parecería ser mandatoria, pues es de manera opcional para los patrones que en el cálculo que determinen a pagar de la PTU el importe sea mayor, puede ser opcional que se tomen la PTU a repartir mayor o el tope de los 3 meses o el promedio. Ahora, con este mismo ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la PTU a repartir hubiera sido, vamos a ponerle un número, solamente como ejemplo, de 20,000 pesos por trabajador? El trabajador 1 en vez de 94 tiene 20,000, su tope de 3 meses es de 45 y el promedio de 3 años de 38. Bueno, en ese ejemplo, lo que dice la autoridad es, no le puedes pagar persona moral o persona física obligada a tus trabajadores 3 meses de salario. Porque la PTU determinada es de 20,000. No tienes de dónde sacar otros 25,000 pesos y pagar 45,000. Hay mucha mala información en redes sociales donde a veces inflan a los trabajadores y los trabajadores esperan sí o sí 3 meses de salario. Y esto no es así. Incluso la propia Secretaría del Trabajo tiene la disposición, si hay este criterio erróneo en tu centro de trabajo, te acercas a ella y de manera voluntaria la Secretaría del Trabajo va a tu centro de trabajo a dirimir estas dudas. En este ejemplo que te acabo de dar, la PTU que le tendrías que pagar a tus trabajadores es de 20,000 pesos, porque estos 20,000 pesos que tú estás determinando ya están declarados fiscalmente, estás haciendo el ejercicio correctamente y ni siquiera estás llegando al tope de los 3 meses y ni siquiera estarías llegando al promedio máximo de los últimos 3 años. Entonces, el tope de los 3 meses se toma para aquellas determinaciones de PTU donde la PTU a repartir sale mayor. Si la PTU sale menor, entonces paga la determinación y este comparativo solamente te sirve de ejercicio, pero en sí no determina el pago, ¿sale? Entonces, nada más como dato cultural para que lo tengas. Ahora, en el trato fiscal, recuerda que la PTU se paga a los trabajadores de manera normal, de acuerdo al primer escenario, no pasa nada. Si es mayor, puedes optar pagar la determinada o cualquiera de los escenarios. Si es menor, pues pagas tu primer escenario y el ejercicio comparativo solamente es un ejercicio porque no vas a poder pagar eso. Eh, Recuerda que en este primer escenario, si la PTU es mayor y vas a pagar con alguno de los escenarios comparativos, la PTU que sobra del tope, contablemente te la puedes llevar contablemente ese dinero de PTU a ingreso. Y como ingreso, pues ya le das el uso que requieras a ese dinero. No necesitas un CFDI en materia fiscal para ese movimiento contable que es PTU a ingresos, no necesitas un CFDI por ingreso y lo único que sí necesitas es el visto bueno de tu contador o de tus auditores, si es que eres una empresa que hace su dictamen fiscal opcional o de manera obligada. Entonces sí necesitas el visto bueno de tu contador o auditor fiscal, pero de entrada no necesitas un CFDI, solamente contablemente mueves la PTU a ingresos y listo. Es el único movimiento que hay que hacer. Ahora, recordemos un poco los plazos que nos dicen las normas de la Secretaría del Trabajo, que estoy muy seguro que todos ustedes conocen, pero solamente es para, pues bueno, hacer un pequeño y breve recordatorio. La PTU que vamos a pagar, pues bueno, es del 1 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022, ¿sale? Que es la que se hizo la declaración ahorita en el mes de marzo de las personas morales. Ahora, la presentación de la declaración, pues bueno, tiene como fecha máxima el 31 de marzo de 2023. El 31 de marzo fue la fecha máxima para que todas las empresas, personas morales, hicieran su declaración de persona moral del ejercicio 2022. ¿Sale? Voy a tomar
como fecha máxima una empresa que haya presentado su declaración el último día, 31 de marzo de 2023, que casi nunca pasa. Entonces, como último día para las demás fechas, ¿sale? Hay una norma que hay que cumplir en la Secretaría de Trabajo, que es entregar la declaración a los trabajadores. Y para esto tenemos 10 días a partir de que se realiza la declaración. Tomando el ejemplo que la declaración de la persona moral se hizo el 31 de marzo, como máximo tengo hasta el 10 de abril para esa declaración entregarle copia a los trabajadores, ¿sale? Ahora, el punto 4, pues tenemos que crear la comisión mixta de la PTU, y para esto son 10 días siguientes contados a partir de que entregamos la declaración. Esto quiere decir que como fecha máxima, nuestra comisión de PTU ya se debió haber creado el 20 de abril para aquellas empresas que su declaración la hicieron el 31 de marzo. Si tú eres una empresa que su declaración la hizo no sé, te voy a poner un ejemplo, el 21 de marzo, entonces a más tardar, se recorren las fechas, a más tardar el 1 de abril debiste haber entregado la declaración, y a más tardar el 10 de abril se debe haber constituido la comisión mixta, ¿sale? Entonces, es de acuerdo a cuando se haya presentado la declaración. 10 días después, como fecha máxima, tienes que entregar la copia de la declaración, y 10 días después de que entregaste la copia de declaración es cuando se hace la integración de la PTU, de la comisión mixta de la PTU. Ahora, para revisar la declaración la PTU generada entre los trabajadores y la empresa, son 30 días hábiles a partir de la entrega de la copia de la declaración, que recordemos que si seguimos la línea de tiempo en una empresa que hizo la declaración el 31 de marzo, pues bueno, tienen hasta el 23 de mayo para hacer como fecha máxima la revisión entre trabajadores y empresas. Y el pago de la PTU se hace 60 días después en que se realizó la declaración. Esto quiere decir que si seguimos la línea de tiempo, yo hice la declaración el 31 de marzo del 2023, pues bueno, como fecha límite tengo que pagar la PTU el 30 de mayo del 2023. Si tú la quieres pagar el 29, 25, 20, 15 y demás, no hay ningún problema. Simplemente ten en cuenta que si anticipas la revisión de la declaración de trabajadores y empresa, pues la puedes realizar antes, ¿sale? En algunos centros de trabajo, por experiencia, pues pedían el pago de la PTU ciertos días significativos para los trabajadores, el día del maestro, el día de las madres, en fin. Entonces, pues siempre se puede negociar el día de la entrega, pero como máximo, si nos vamos plenamente a ley, como máximo tendrías el 30 de mayo. ¿Sale? Y recuerda que hay que presentar el escrito de objeciones, si es que llega a haber, ante la autoridad fiscal 60 días hábiles después de que se haya entregado la copia a los trabajadores, y esto vencería en este ejemplo el 4 de julio. Y este escrito de objeciones, es decir, que yo como trabajador no estoy de acuerdo ante la PTU determinada por la empresa y quiero objetarla para que la autoridad, como un tercero intermediario, llegue y revise si esa declaración está realizada de manera correcta o la PTU de manera correcta. Pocas veces he visto eso, pero sí, ya con experiencia, sí, ya lo he visto, y regularmente la autoridad llega y te pide, como cualquier auditoría, todos los papeles de trabajo que dan fundamento al haber de tu declaración, y este pedido de información no es limitativo, te pueden pedir incluso más cosas para ver cómo la determinaste y garantizarle
a quien pone la objeción ante la autoridad fiscal que pues si existió un dolo o si existió un error o que todo está determinado de manera correcta, ¿sale? Pues bueno, con esto damos por ahora terminada esta presentación. Espero que haya sido de tu agrado y con mucha información. Sé que es mucha información para un espacio pequeño, pero espero también te hayas llevado varios aprendizajes. Si tú escribiste tu pregunta durante el desarrollo de la presentación y si está en mis manos, pues es ahora cuando si está en mis manos la responderé y si no me la llevo y durante el día o a más tarde el día de mañana te la estaremos respondiendo. Entonces, si me ayudas, Andrea, con la primera pregunta, por favor. Claro, ya tenemos varias preguntas acumuladas, entonces vamos a iniciar con la primera, que es de Eric. Para personal con contrato por tiempo indeterminado, ¿se respeta también la regla de los 60 días? Sí, es igual, la ley no exime si es sindicalizado, de confianza o qué tipo de contrato, para todos es la misma regla. La segunda, de Jessica. La ley como tal dice que empleados temporales que son más de 60 días, pero para empleados que ya tienen un contrato por tiempo indeterminado también aplica. Sí, también aplica. La ley no, aunque te lo dicen, no te limita a los trabajadores de confianza. Ok, sigamos con María Antonieta. Dice que si le puedes compartir, por favor, el fundamento de que a los ex empleados se paga si laboraron por lo menos 60 días. Claro, está en la propia ley federal de trabajo y te lo comparto en el transcurso del día. Seguimos con Alejandra. El permiso COVID sale por 5 días como enfermedad general, aún así no restan para PTU. Sí, es correcto. No restan como tal porque es un permiso. Como tal, no está catalogado como incapacidad. Recordemos que ante la ley del Seguro Social, una incapacidad es cuando a un trabajador no puede desarrollar una actividad, aunque el permiso COVID cubre la incapacidad de una persona porque no puede desarrollar una actividad, si bien no está catalogado por el seguro como tal incapacidad, está como permiso. Al ser catalogado como permiso, entonces no te pega en días trabajados. Super, seguimos con Luzarelli. ¿Cuál sería el fundamento legal para que no se resten los días de permiso COVID para el cálculo de la PTU? Lo dieron a conocer en el decreto que dieron a conocer en el mes de abril, me parece, del 2020, y en el decreto que dieron a conocer en agosto del 2020. Si no lo tienes, no te preocupes y mi compañera Andrea está apuntando lo que tengo que mandar y te lo mandamos en el transcurso del día. Pero sí salió un decreto que para coayudar a los trabajadores no iba a pegar en días trabajados. Ok, seguimos con Erika. Me parece que esta pregunta es parecida. ¿Hay algún documento de soporte para considerar los días de incapacidad COVID como elaborados? Sí, sí hay fundamento. Es el decreto que salió en abril y en agosto del 2020, pero no se preocupen, con mucho gusto se los mandamos. Ok, siguiente. Este es de Miguel Ángel. La persona física con menos de 10 empleados están obligados a dar PTU. ¿La persona física con menos de 10 empleados está obligada a dar PTU? La respuesta es sí, no escatima, la ley no escatima a nadie en determinados sectores, ni tampoco escatima si tienes uno, dos o 20 trabajadores, aun siendo persona física. Eres persona física con una obligación ante los trabajadores, ahí figuras como una persona física con obligación, entonces no escatima y sí hay que entregar PTU. Ok, seguimos con la pregunta de Brenda. Para personal de confianza y sindicalizado, ¿por qué se toma a los montacarguistas como personal de confianza? ¿Dónde puedo documentarme sobre este tema? Hay que ver cómo están los puestos de trabajo en tu centro de trabajo. Recordemos que hay veces que los montacarguistas son personal de confianza porque no están
o no son agremiados al sindicato o no están dentro del contrato colectivo. El contrato colectivo desde su inicio no tomó estos puestos como sindicalizados. Hay empresas que sí, hay empresas que no, pero eso lo ves en tu propio centro de trabajo, dependiendo que diga el contrato colectivo. Ok, ¿qué sucede si no tengo trabajadores sindicalizados? ¿Qué tope utilizo? Tomas el del trabajador de confianza que más haya ganado, pero no vayas a tomar un director, no vayas a tomar un gerente, no vayas a tomar personal del rango, pues, que toma de alguna manera, pues, partido dentro de la empresa, porque si nos vamos a las personas que no reciben PTU, gerentes generales, gerentes y directores no reciben la PTU. Entonces, tienes que tomar un trabajador, yo te diría, de nivel medio y sobre de ese determinar el salario más alto. No vayas a tomar un gerente junior, un superintendente, incluso superintendentes hablando de nivel abajo de gerencias o direcciones, ¿no? Ok, ya nada más vamos con la última pregunta porque nuestro doctor Ramírez tiene que ir a otros compromisos. Entonces, la última pregunta dice, cuando no hay trabajadores sindicalizados y todos son de confianza y tenemos un personal de limpieza y un gerente administrativo, en este caso, ¿cómo se topa el salario? Yo te diría, por buena práctica, toma el salario de tu trabajador administrativo, e igual que la respuesta anterior, de tu trabajador administrativo que está en el rango de administrativo más alto de salario. No vayas a tomar un gerente, no vayas a tomar al único gerente que tienes como referencia, ¿sale? Bueno, yo aquí no se preocupen, ya he notado todas las preguntas que nos hicieron en la sección del chat y en la sección de preguntas y respuestas. Entre hoy y mañana nosotros se las mandamos a sus correos con los que se inscribieron a este webinar. No se preocupen, sí se las haremos llegar. El doctor ya está comprometido a contestárselas. Y también recuerden que les vamos a hacer llegar esta presentación que vimos el día de hoy. Y más tarde en esta semana también les haremos llegar esta grabación. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se inscribieron a este webinar. Y estén atentos por el siguiente, a lo mejor el siguiente mes hacemos otro. Y muchas gracias a todos, que tengan bonito día.